Gracias, Martín, y gracias a todo el comité de organización de este curso. La verdad que es un honor haber sido invitado y sobre todo compartir eh, pantalla y cartelera con mi gran amigo Gonzalo de Toro, a quien hace mucho tiempo que lo veo por Zoom, pero que no nos estamos viendo por cuestiones obvias de pandemia. Pero ya llegarán tiempos mejores. A ver si puedo ahí compartir. Eh, Me toca hablar del carcinoma vasocelular. Trataré de ser amplio en algunos temas innovadores respecto a inmunistoquímica y un poco encarar algunos conceptos nuevos en relación a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en su última edición. En cuanto a la patogénesis del carcinoma vasocelular, es bien conocido su relación con radiación ultravioleta, radiación ionizante, la aparición de lesiones múltiples y con cierta predisposición en pacientes trasplantados, inmunosuprimidos en general también. Desde el punto de vista molecular, es uno de los tumores que más se ha avanzado en los últimos 10 años en cuanto a describir cuáles son los elementos o las vías, digamos, de regulación de estos tumores y sobre todo de vía de posibilidades terapéuticas con drogas que bloquean algunos de estos puntos, ¿sí? Y sobre todo acá tenemos que hablar de la vía del Sonic Hedgehog y de la lesión relacionada a esto del gen del PATH1, ¿sí? Básicamente, ¿por qué lo menciono? A ver, no tiene mucha utilidad práctica desde el punto de vista diagnóstico por ahora, pero ya hay algunas cuestiones en cuanto a inmunistoquímica desarrollándose en relación a algunos de los elementos que se expresan y que puedan ser útiles en el diferencial de algunos casos raros de vasocelular que requieran algún desarrollo en particular. Acá tienen una desregulación del PATH1 por mutaciones en el PATH1, y esta es la proteína en cuestión, Hedgehog, de la cual hay tres variantes, y uno leyendo un poco repite nombres sin conocer, y para estas charlas uno lee un poco, y resulta que hay tres variantes. Una es el erizo, digamos, fue descrita en drosofilas, ¿no? Las alteraciones originales, pero como producía unas espículas en las alas de las moscas de la fruta, esas espículas recordaban a los erizos y le ponían nombres de erizos. Entonces a una la llamaron erizo del desierto, el Desert Hedgehog, otro es el erizo indio, Indian Hedgehog. El punto divertido viene cuando se les acabaron los erizos y le tuvieron que poner nombre a la tercera, que es la más importante, y entonces, bueno, justamente uno de los autores que describe estas alteraciones, mira justo una revista de videojuegos, y en ese momento estaba de moda este videojuego de Sega, el Sonic Hedgehog, o sea, el erizo sónico, y ese fue el que terminó siendo descrito acá en relación a toda esta desregulación que se produce en forma esporádica en carcinomas vasocelulares asociados por ahí a fotodaño crónico, o especialmente en el contexto de mutaciones germinales, en el conocido como síndrome de Gorlin, ¿sí? Lo que mencionaba, hay algunas expresiones de moléculas relacionadas con el perfil de Sonic Hedgehog que han sido empezadas a ser estudiadas en carcinomas vasocelulares, algunas con distintos resultados, pero estas son las moléculas que se estudiaron. Tal vez la más importante que ha tenido descripción es el GLI1, así se pronuncia GLI1. Para pronunciarlo lo escriben con doble E en inglés. Y acá tienen diversos ejemplos de tumores que potencialmente podrían ser diferenciales de carcinoma vasocelular, y lo que ven marcado como positivo es carcinoma vasocelular, el D, por ejemplo, tricoepiteliomas en los componentes foliculares, ahí puede ser que haya coexpresión, como se ve, pero es focal, no es difusa. El resto de los tumores es negativa. Esto no tiene utilidad práctica todavía, pero lo menciono un poco porque es de lo que estuve leyendo para actualizar el tema. Yendo al tema de mutaciones germinales, esto está bien descrito como síndrome de Gorlin en cuanto a alteraciones en el PATH1, con la descripción de los componentes clásicos que son los quistes ontogénicos y a nivel de maxilar, alteraciones en costillas bífidas, calcificaciones en la fax cerebellum,
como se ven acá en las imágenes. Esto es bastante clásico en imágenes. Y los famosos pits a nivel palmoplantares, que acá los ven muy bien. Y siempre recordar que, bueno, cada tanto nos consultan los dermatólogos a los patólogos porque tengo un carcinoma vasocelular en palma o en planta, lugar que se supone que no existen. Bueno, pues sí, pueden existir, pero casi indefectiblemente caen dentro del capítulo del síndrome de Gorlin. Acá tienen, esta es una descripción de mi colega Horacio Cabo, junto con la doctora Susana Puig en Barcelona, donde describen carcinoma vasocelular palmar en el contexto de PITS, como ven acá, y con estudio dermatoscópico muy bonito y los vasos arborescentes descritos en relación. Y esta nada es revisando cosas antiguas de mi padre, recientemente fallecido. Encontré algunas diapositivas de sus PITS con sus histologías de los PITS que acá los tienen. Actualmente se describe que pareciera haber ya alguna alteración o algún esbozo basaloide en relación justamente a la base o el lecho de estos PITS. Pero no hay mucho escrito al respecto en realidad, ¿sí? El otro contexto en el cual el carcinoma vasocelular aparece asociado a otras cuestiones es en el contexto del nevo sebáceo o nevo organoide o nevo de Jason, para utilizar términos más correctos. Y la discusión histórica, si son o no son tricoblastomas, hoy día creo que ha quedado resuelta con este marcador, el FILD-1, a través de este estudio que realizó Heinz Kussner con el resto de colegas asociados en Cleveland y también en Friedrichshafen. Donde, bueno, nada, mostraron que la negatividad en las lesiones asociadas hablan de que son vasos celulares más que tricopiteliomas o tricoblastomas en relación a nevo organoide o nevo sebáceo. Acá les muestro un ejemplo donde pueden ver a la derecha el nevo sebáceo en un estadio de desarrollo bastante importante de glándulas bien maduras. Hay esbozo de glándulas rudimentarias a este nivel, como pueden ver, inclusive glándulas o conductos apocrinos en relación, que es muy común de encontrar en el nevo sebáceo, y estas estructuras que hoy podemos decir claramente que son carcinomas vasocelulares en relación a nevo organoide. Bueno, esto un poco para mostrar lo que hicimos nosotros en el hospital con respecto a incidencia, y bueno, en todos los libros dicen lo mismo, es el tumor más frecuente, es la neoplasia más frecuente del ser humano. Yo no sé qué pasa si consideramos a la queratosis actínica como carcinoma espinocelular, lo digo por el concepto ackermanniano de que queratosis actínica es ya un carcinoma espinocelular. Creo que la mayoría hoy vamos a coincidir en que en realidad son lesiones precursoras y que le falta algún escalón todavía, dado su conducto, su respuesta a tratamientos con inmunomoduladores y demás. ¿Sí? Bien, la descripción original en alemán por esta persona de apellido alemán, pero que era húngaro, como suele ocurrir, las publicaciones salen por otros países, Edward Kompreger, o Odon en Magyar, describe, acuña el término de carcinoma de células basales, ¿sí? Y hace una relación con tumores de aspecto basaloide o basales de otros órganos, ovario, glándula salival, etc. Un poco, ¿por qué menciono esto? Por el tema de la nomenclatura, y nos vamos a meter en un tema de discusiones bizantinas o discusiones de larga data con respecto a cómo nombrar a las distintas variantes y qué implican las distintas variantes. Este es un trabajo muy poco publicado o publicitado al menos, pero yo lo muestro siempre porque se tomaron el trabajo de recopilar viejas nomenclaturas desde Sloan, Sexton, Ripley, Whedon, Rosai, la OMS en el 2006, Patterson, y hasta ahí llegaron, porque la publicación del 2006, pero había que agregar ahora la nueva clasificación de la OMS 2018, con algunas concordancias y algunas categorías que unas las consideran y otras no. Tal vez el punto acá importante es, a partir del año 98, aunque ya se describían de antes, reconocer como variante la infundíbulo quística, distinguiéndola de lo que sería carcinomas metatípicos o carcinomas intermediarios o carcinoma vasoescamoso, dependiendo de qué escuela o qué origen estemos hablando, ¿sí? Por lo demás, los términos son nodulares, superficiales, infiltrantes o infiltrativos, micronodular, que va a haber una discusión muy grande con esto, el pincus o tumor de pincus fibroepitelial, y acá aparece el vaso escamoso, que Rosai lo consideraba como sinónimo de metatípico, porque así fue descrito originalmente,
yo creo que hoy día coincidimos que son sinónimos, la OMS lo pone como sinónimos también, pero algunos autores, incluyendo algunos patólogos de mayor edad que yo, todavía hacen alguna distinción al respecto. Y yendo al término, quien acuña el término es Jean Darier, como carcinoma pavimentoso mixto e intermediario, y pone la palabritaforma metatípica, en el sentido que tiene mayor atipía que el carcinoma vasocelular, en el sentido de que cierta monotonía en los núcleos, monomorfismo, tamaño semejante de las células y demás. Creo que a eso se refería el término originalmente. Esto después cruzó el océano. Montgomery en Estados Unidos tomó el término y empezó a utilizar esto de vaso escamoso y lo empezó a homologar con algunas de estas formas, ¿sí? Para complicar más las cosas, la dermatología argentina ha tenido durante muchos años gran influencia formando dermatólogos en toda Latinoamérica, y el profesor Abulafia había tomado la clasificación de Darier o la clasificación francesa y tomó esto de epiteliomas cutáneos, término que no lo veo tan incorrecto, más allá de que, bueno, es un tumor UOMA de epitelios, así que no habla en cuanto a benignidad, malignidad, pero todos asumimos que son tumores malignos o potencialmente malignos, ¿sí? Y esta vieja clasificación donde aparecen dentro de los anexiales los fetales o vasocelulares de Kronpecher, adultos o anexiales propiamente dicho, y las formas intermediarias, ¿sí? Esto sobre todo para los que estén influenciados por la escuela francesa y la escuela, los dermatólogos de la vieja escuela. Digamos que antiguamente se trataba de evitar el término nodular porque el término nódulo desde el punto de vista semiológico no era correcto para aplicar a un vaso celular, que es un tumor. Entonces preferían mencionar esto del lobulado, y creo que el término es correcto también porque habla en cuanto a la delimitación de la lesión, y eso es lo que querían decir la escuela americana con esto del nodular, y los franceses creo que también, ¿sí? Más allá de eso, bueno, las formas clínicas clásicas, superficial o palletoide es clínico, ¿no? Obviamente histológicamente no es palletoide. La forma de vasocelular cordonado o plano cicatrizal, creo que esto sería el infiltrativo que todos mencionamos hoy día. La forma de vasocelular escleroso esclerodermiforme, que yo aprendí de muy jovencito a no utilizarlo en los diagnósticos porque implicaba una clínica determinada que el patólogo no tiene al mirar al microscopio, pero yo creo que se puede deducir muy bien esa clínica esclerodermiforme, morfeiforme, cuando uno ve buena cantidad de colágeno en el tumor que uno está viendo, y esto vuelve hoy día, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta, obviamente. El ulcus rodens es una situación clínica bastante ominosa y compleja, pero que, bueno, recibe el nombre debido a su aspecto ulcerado, pero no es una variante histológica hoy día, y el tumor de Pincus sí hoy día es confirmado como un carcinoma vasocelular. Hay que tomar una foto de los microscopios ahí nomás. Bien, acá tienen la foto de los que participaron en la OMS en 2003. Estos son los editores, Phil Leward, grandes amigos de David Weedon, Gunther Burg, Alain Saracen, con una cantidad de prominentes dermatopatólogos y dermatólogos colaborando. Y esta es la nueva, digamos, la del 2017 se reunieron, 2018 salió publicado el libro, ya acá toman la edición de este libro Richard Scholler, David Elder, Daniela Massi y Ryan Willemse, ¿sí? Esto lo marco porque hay una gran modificación en cuanto al espíritu de la clasificación, ¿sí? Obviamente la definición sigue siendo la misma, que son un grupo de tumores cutáneos malignos caracterizados por la presencia de lóbulos, columnas, bandas o cordones de células basaloides. Técnicamente son células germinativas, ese sería el término, digamos, biológico correcto, ¿sí? Esta es la clasificación anterior, donde hay algunas cosas que están faltando a lo que es la nueva clasificación, ¿sí? Fíjense que el esclerodermiforme no existe, o morfiforme no estaba en la clasificación. Y hay algunas situaciones, digamos, de alto riesgo que tampoco son tenidas en cuenta, como el carcinoma vasocelular con diferenciación sarcomatoide, ¿sí? Y sí, el carcinoma vasoescamoso ya estaba contemplado en esta situación, y distinguirlo muy bien del carcinoma vasocelular queratótico. Entonces, esta es la nueva clasificación, donde aparecen entonces algunas situaciones como ser carcinoma vasocelular con diferenciación sarcomatoide, carcinoma vasocelular morfiforme o esclerosante. Ahora sí se vuelve a la vieja escuela y se incluye.
Y es importante conocerlo porque es una de las formas de alto riesgo de recaída, ¿sí? Y el vaso escamoso, obviamente, siempre tenerlo en cuenta. Y evitar el sobrediagnóstico con los pitfalls, los diagnósticos diferenciales, que vendrían a ser muchos de estos que tienen diferenciación anexial, o los queratinizantes que ahora desaparecieron, pero que están dentro de los que tienen queratinización de tipo tricolemar. Bien. Esto es importante porque es uno de los grandes cambios dentro de las neoplasias queratinocíticas de la OMS. Los otros cambios importantes son que el queratoacantoma, que antes estaba acá entre los acantomas, hoy día en la nueva clasificación entra dentro del carcinoma escamoso, ya como una variante del carcinoma escamoso. Y la otra se la dejo a Gonzalo porque creo que es la recategorización o la correcta categorización de carcinoma de célula de Merkel, que sale del grupo de tumores neurales, creo que lo habían puesto en la clasificación anterior, y hoy entra, creo que correctamente, como tumor neuroendocrino. Creo que este es el gran aporte de la clasificación de la OMS actualmente, que es sesgar o dividir los tumores en los de bajo riesgo de recurrencia y los de alto riesgo de recurrencia, ¿sí? Y dentro de los de alto riesgo de recurrencia hay tumores que aparecen nuevos, por ejemplo, el carcinoma vasocelular con diferenciación sarcomatoide, el carcinoma vasocelular morfiforme esclerosante. Este ya estaba, el vaso escamoso, el carcinoma infiltrativo o cordonado de la vieja escuela están dentro del grupo de alto riesgo también. Y el micronodular, que creo que es el que más problemas trae por diferencias de interpretación entre los distintos patólogos. Los demás son todos de bajo riesgo. Agregaron el carcinoma vasocelular pigmentado. Yo creo que la mayor parte de los carcinomas vasoculares tienen algo de pigmento, pero creo que es una situación clínica más que histopatológica, aunque el pigmento obviamente está. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estos son ejemplos hoy día de carcinomas vasocelulares lobulados. Fíjense que tienen que tener un límite neto. El estroma, que participa del tumor, pareciera englobar y reunir a los elementos epiteliales dentro de una única lesión, ¿sí? A veces puede tener algún elemento menor separado como este, pero digamos que es poca cosa. Fíjense que lesiones con nódulos muy, muy, muy pequeños, que uno podría llamar micronódulos, si están dentro de una misma lesión o dentro de un mismo contenedor o una misma lesión nodular, se lo considera como variante como carcinoma nodular y no como micronodular, ¿sí? Bien, calcificaciones frecuentes y demás. Dentro de estos carcinomas con buena delimitación y de bajo riesgo y variantes de nodular, prácticamente tenemos los carcinomas noduloquísticos, que acá tenemos, los patrones cribiformes suelen tener un contorno bien delimitado, los carcinomas vasocelular adenoides o pseudoglandulares, como estos dos ejemplos con distintos criterios en ambos, ¿sí? Son imágenes sacadas directamente del libro de la OMS para no complicarlos. Este es un ejemplo de nódulo quístico que tenía yo muy bonito, donde por ahí se complica el diagnóstico, hay que ver la periferia, obviamente, con la empalizada, ¿sí? La lesión es perfectamente circunscripta y esto es lo mismo con carcinoma vasocelular nodular. El carcinoma vasocelular superficial, que implica en este caso múltiples brotes que surgen cada uno de ellos de la epidermis, y que suelen ir rodeados cada uno de estos brotes por su estroma de aspecto más denso, más fibrótico. Algunos ejemplos que tienen acá, y en general acompañados por algún componente inflamatorio, aparte del componente fibroso, ¿sí? Bien. Carcinoma vasocelular infiltrativo o cordonado, en este caso sin mucha participación de colágeno, hay un poco, pero este no alcanzaría para entrar en la categoría de esclerodermiforme o morfiforme. De todas maneras, ambas situaciones son consideradas hoy día de alto riesgo de recurrencia. Esto sí, ya con gran participación de estroma colágeno y muy poca densidad de cordones, lo consideramos ya como carcinoma morfiforme o esclerosante, ¿sí? Vasocelular esclerosante o morfiforme. Fíjense que inclusive algún aspecto queloideano del estroma que después voy a retomar más adelante. Este es un ejemplo de carcinoma que en parte es cordonado, simple, pero si uno va en profundidad adquiere gran cantidad de colágeno de un aspecto prácticamente queloideano, ¿sí? El tema es que el término se reserva para, al igual que los esclerodermiformes, para cuando hay una clínica que refleja dicho aspecto esclerodermiforme, queloideano, etc. Carcinomas con diferenciación anexial, en este caso, fíjense, tienen un carcinoma vasocelular con bordes espiculados, en parte es nodular, en parte es cordonado, pero si miran acá este alerón hacia la derecha,
van a ver que tiene un componente o una transición hacia un tumor de tipo siningomatoso, ¿sí? Con estas células claras, algunos lúmenes, material acidófilo en parte, dibujando una pequeña cutícula. Así que bueno, lo tomamos como una forma de diferenciación anexial asociada a un carcinoma vasocelular, ¿sí? Y el tumor fibroepitelial de Pincus, que hoy día a través del FILD-1 ha sido establecido perfectamente como una forma de carcinoma vasocelular, remedando lo que sería un carcinoma vasocelular superficial, surgiendo sobre alguna forma específica de hiperplasia epitelial con estroma, ¿sí? O sea, por eso yo saco las fotos en estos sectores donde se ve una hiperplasia epitelial que no parece vasocelular, de la que surgen brotes que remedan al carcinoma vasocelular superficial. El propio Heinz Kursner utilizó el mismo marcador, el FILD-1, para establecer que esto es una verdadera forma de carcinoma vasocelular desarrollado, asociado a un tipo de hiperplasia epidérmica, ¿sí? Y acá tienen las marcaciones con el FILD-1 mostrando áreas que parecen casi completamente vasocelulares o marcando las áreas que remedan esos brotes de tipo superficial, pero asociados a este retículo anastomosado. Bien, positividad para FILD-1. Bien, en concreto, y tratando de establecer algunos criterios homogéneos y evitar la variación interobservador. Carcinomas vasocelulares de alto riesgo de recidiva. El vaso escamoso, que consideramos a tal cuando combina rasgos tanto de carcinoma vasocelular como de carcinoma escamoso, así como zona de transición entre ambas. Y el componente escamoso, queratinizante, tiene que ser atípico. Si no, corremos el riesgo de diagnosticar como carcinoma vasoescamoso algo que es mucho más frecuente, que es el carcinoma vasocelular con diferenciación anexial, llámese infundibular, infundíbulo quístico o queratinización de tipo tricolemal, ¿sí? Carcinoma vasocelular esclerodermiforme, mencionado con el estroma fibroso quelidiano, el carcinoma infiltrativo o cordonado, que tiene este aspecto dentado de los bordes, irregulares, con crecimiento tentacular irregular, sin un límite neto, inclusive permeando márgenes profundos, extendiéndose a planos hipodérmicos y demás. Este es extremadamente raro, el carcinoma vasocelular con diferenciación sarcomatoide, donde ambos componentes, epitelial y estromal, son atípicos, ¿sí? Y el tema que me parece más complejo para ponernos de acuerdo todos es el carcinoma vasocelular micronodular, donde la descripción de la OMS hace hincapié en 2 puntos, pero yo creo que hace falta un tercer punto más, que es los 2 puntos son los bordes irregulares, tentaculares infiltrativos y el tamaño de los nódulos. Pero creo que el tema de estar contenidos dentro de un mismo nódulo o dentro de una misma lesión lo excluye dentro de lo que sería un carcinoma vasocelular micronodular. Fíjense, este de acá abajo a la derecha, esta es la clasificación anterior, la del 2006, 2005-2006, fíjense, esto era un ejemplo de carcinoma vasocelular micronodular en ese momento. Sin embargo, no tiene un borde infiltrativo donde los nódulos se dispersan por fuera del nódulo principal, ¿sí? Fíjense la categorización. Yo creo que ayuda mucho para esto todo lo que están haciendo en la escuela australiana, el Royal College of Pathology a nivel de Australia y también en Reino Unido, estableciendo criterios con el tamaño de los nódulos que tiene que ser menor a 0,15 milímetros, inclusive extendiéndose al punto de establecer que los islotes con menos de 25 células como máximo diámetro transverso, y el hecho de que tienen que tener una extensión, los micronódulos, más allá de los límites de la lesión principal, de una manera similar a lo que uno aplicaría en carcinoma de mama, cuando uno ve carcinoma in situ más allá de la lesión principal y uno habla de componente extensivo. Yo, de hecho, para hacer hincapié, pongo muchas veces en mis diagnósticos que hay un carcinoma micronodular o con componente extensivo de micronodular, que se va más allá del nódulo principal, ¿sí? Entonces, hoy día esto, que antes era considerado como carcinoma vasocelular micronodular, creo que hoy día es un carcinoma vasocelular lobulado porque le falta el criterio infiltrativo. Y la ilustración hoy día de carcinoma vasocelular micronodular es esta, con nódulos infiltrativos en el resto del parénquima. Si ustedes tienen acá una lesión principal, la lesión se extiende más allá, sin dar una clínica muy evidente, no produce reacción estromal prácticamente, y se va dirigiendo, ocupando espacios anatómicos
interpuestos. Por ejemplo, esta lesión, ustedes ven que tiene un cuerpo principal, pero si uno se aleja, además de tener un componente cordonado, que de hecho lo tiene estos pequeños nódulos que para mí son peores que el cordonado, porque prácticamente no tienen expresión clínica que permitan una identificación fácil al cirujano, al dermatólogo en el momento de hacer alguna cirugía, una resección o algún intento terapéutico. Pasando a otros carcinomas de riesgo, el tema más complejo para mí es el de reconocer los carcinomas así llamados vasoescamosos o metatípicos. El término metatípico implica de por sí algo que es más atípico de lo habitual, pero lo que ocurre son dos cosas habitualmente, es que los núcleos comienzan a tener nucleolos, comienza a haber variación en el tamaño de los núcleos y sobre todo comienza una llamativa acidofilia citoplasmática y una pérdida del patrón característico de los carcinomas vasoculares. Esto hay que distinguirlo de dos situaciones. Una ya la mencioné, carcinoma con diferenciación anexial, y la otra es con los tumores de colisión. Esto es distinto de un carcinoma vasocelular pegado a un carcinoma espinocelular o escamoso. La lesión está mezclada, hay una transición desde el área de carcinoma vasocelular, como se ve acá a la derecha, al resto de la lesión, ¿sí? Son mucho más raros de lo que uno cree y uno tiene que ser muy estricto en la aplicación de los términos, ¿sí? También hay que tener cuidado, por ejemplo, acá tienen un carcinoma vasocelular que uno podría catalogar de superficial, aunque tiene un componente acá cordonado por debajo, y uno puede ver al costado esta lesión. Pero esta lesión no es ni siquiera maligna. Esto es una verruga vieja, para Bernie Ackerman, para mí, yo lo llamo queratosis folicular invertida, tiene los Kemus edis, y es simplemente un 2 por 1, o sea, es una colisión de dos lesiones, ¿sí? Así que esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy marcando, ¿sí? Y este es el gran diferencial, que son los carcinomas con diferenciación anexial. Acá tienen formas de queratinización de tipo triquedemal o ismicocatágena, queratinización de tipo infundibular. Acá tienen una queratinización de tipo matricial, con pérdida de núcleos y presencia inclusive de células sombra, con el dibujo del núcleo que se ha perdido. O tal vez un tema más complejo, los carcinomas vasocelulares con diferenciación sebácea, donde lo que uno pide es que haya vacuolas en el citoplasma que impronten, deformen, mordisqueen, alteren la forma del núcleo, ¿sí? Eso es un signo de diferenciación sebácea inequívoco. Uno puede ayudarse acá con inmunomarcación, obviamente yo prefiero la dipofilina o perilipina, no la utilizo prácticamente, pero prefiero los receptores de andrógeno, que en los carcinomas vasocelulares con diferenciación sebácea van a marcar focalmente, a diferencia de los carcinomas sebáceos y lesiones sebáceas in toto que marcan en forma íntegra, ¿sí? Bien. Estos son casos un poco más complejos. Si uno lo mira rápidamente dice, bueno, esto es queratinización de tipo ísmica o infundibular, pero sin embargo tiene atipía asociada al costado. Acá yo por ahí puedo llegar a pecar de cauto y hacer un sobrediagnóstico, pero me parece que esto podría ser un ejemplo válido de vasoescamoso. De hecho, el caso no es mío, este caso es sacado de la biblioteca de slides digitales de la Universidad de Leeds, y ellos lo tienen como vasoescamoso, y yo lo miro y lo sigo analizando en ese sentido. Creo que tienen algo de razón en que hay atipía asociada periférica a las áreas de queratinización, ¿sí? Estos son carcinomas vasocelulares, cordonados, que tienen un componente estromal que no es simplemente colágeno o esclerodermiforme, sino que hay células y esas células tienen atipía bastante marcada, como ven acá. Entonces estos son carcinomas vasocelulares con diferenciación o con diferenciación sarcomatoide. Evidentemente, si uno hace citoqueratinas, en estos casos, o P63 y demás, puede llegar a obtener inmunomarcación en muchas de estas células, pero esto es lo que se conoce como carcinoma vasocelular con diferenciación sarcomatoide y dentro del grupo de los de alto riesgo de recurrencia. Es un caso más raro este con diferenciación osteosarcomatosa. Fíjense que hay un área de no solo de calcificación, sino que son verdaderas trabéculas óseas. Algunas de ellas parecen ser maduras, lo cual plantearía dudas diagnósticas si esto es una osificación con calcificación heterotópica. Sin embargo, en la periferia de esto pueden ver trabéculas inmaduras con matriz ósea, inclusión de células que parecieran estar produciendo la matriz ósea esta, ¿sí? Con lo cual esto es un carcinoma vasocelular con diferenciación
osteosarcomatosa y entraría dentro de los de alto riesgo, aunque creo que desde el punto de vista quirúrgico esta lesión no ha tenido ningún problema. Bien. Voy a pasar un poco a citología ahora, después de haber hablado de los criterios histológicos en general o arquitecturales. Algunas de las fotos que muestro de los casos que voy a mostrar son de mi padre y algunos son inclusive coleccionados por él de gente amiga y colegas que han colaborado con él para alguna de las clases que le ha dado. Así que los que recuerdo los mencionaré. Ven acá que las células son basaloides o germinativas y tienen esta disposición a nivel periférico conformando una verdadera empalizada. La retracción que habitualmente ocurre entre las células epiteliales y el estroma, a diferencia de los tumores, del resto de los tumores anexiales benignos, donde la retracción suele ocurrir entre el estroma tumoral y la dermis. Los límites entre las células prácticamente imperceptibles, uno ve los núcleos y el resto es un gran sincicio. El estroma que rodea estas células a veces se puede ver de un aspecto mixoide con hematoxina eosina, y después obviamente si hacemos azul alciano o azul victoria uno puede demostrar el aspecto mixoide o mucinoso de este estroma que rodea al carcinoma vasocelular lobulado en este caso. Desde el punto de vista filogenético, siempre recordar el remedio del carcinoma vasocelular superficial a los brotes germinativos foliculares a nivel embrionario. Esto es lo que estoy mostrando, es piel fetal, piel embrionaria, ¿sí? Con el desarrollo de estas estructuras. Ven acá inclusive la clave diagnóstica en este caso es la concreción del mesénquima de los cuerpos, lo que sería la papila de folicular, ¿sí? Con esta concreción mesenquimática, ¿sí? Esto sería fetal y esto sería un carcinoma vasocelular superficial en una foto arteramente sacada para buscar el parecido, ¿sí? Bien, variantes raras desde el punto de vista citológico. Células claras, si uno busca va a encontrar carcinomas vasocelares que tienen algunas células claras. Y si uno mira mucho y le tocan ver demasiados casos, como está pasando últimamente, aparecen casos donde las células claras son muchas, ¿sí? Y prácticamente están conformando una mitad del tumor, ¿sí? Antiguamente se pensaba que esto podía ser alguna forma de diferenciación tricolemal, sin embargo, esto ha sido estudiado y aparentemente sería una forma degenerativa o senescente. La descripción original acá por nuestro gran amigo Dani Santa Cruz, con Ronnie Barr y colegas, con estudios de microscopía electrónica que mostraban estas vacuolas degenerativas en el citoplasma de estas células claras, ¿sí? Si uno mira lo que mencionaba, yo la semana pasada nomás tuve la oportunidad de ver un carcinoma vasocelular superficial acá con Félix Vigovich y discutíamos que, bueno, tiene células claras en 2 de las porciones, simplemente venía preparando la clase y uno de la gran cantidad de cosas que va separando. Células en anillo de sello pueden ser muy llamativas o pueden aparecer en forma esporádica. A veces pasa que ocurre que uno ve todo un lóbulo con estas células en anillo de sello y parecen verdaderamente eso, células de aspecto mucoide o con este aspecto anfófilo. Uno puede ver en periferia que tiene el ordenamiento con empalizada y cierta retracción como ocurre en el carcinoma vasocelular, y esa es una clave diagnóstica. Este es un estudio ultraestructural donde pareciera ser que, a diferencia de lo que ocurre con una metástasis de carcinomas mucinosos con células en anillo de sello, estas estarían constituidas por tonofilamentos, o sea, serían filamentos de queratina o algún otro tipo de tonofilamento que tiene esta concreción citoplasmática, ¿sí? Este es un trabajo muy bonito de Phil Lewat con Heinz Kussner, Boris Bastian, etc., donde describen, hacen una revisión en estos Continuum Medical Education de neoplasias que forman células en anillo de sello, y hay un listado bastante bonito. Algunos los vemos con cierta frecuencia, el adenoma nodular, melanoma, cada tanto aparece algún melanoma con células en anillo de sello, con su marcación para HMB45. Esta es descripción de Phil de micosis fungoide con células en anillo de sello, carcinoma escamoso con células en anillo de sello, para tener en cuenta a la hora de diferenciar estos tumores con células en anillo de sello. Variantes con células granulares.
La descripción original es de Ronnie Bara, ya por 1979, pero yo no tenía ejemplos de este, así que muestro esta descripción más reciente con esta linda imagen, que por momentos parece ser un tumor de células en anillo de sello, pero tiene este citoplasma granulado más que homogéneo y anfófilo. Y bueno, esta es la característica. Muchas veces el diagnóstico obviamente sale por tener lesión residual o vasocelular de tipo convencional asociado, ¿sí? Estudio con inmunomarcación muestran positividad, cierta positividad en estos gránulos para CD68, ¿sí? CAM 5.2 y AD1 de 3, positiva la AD1 de 3, ¿sí? Y acá tienen entonces tumores con células granulares del trabajo de revisión de Phil con Heinz Kussner, donde hablan de lesiones benignas y malignas. Algunos son realmente verdaderos pitfalls o dificultades diagnósticas serias como angiosarcoma con células en anillo de sello, leiomyosarcoma con células en células granulares, perdón, melanoma con células granulares. Pero bueno, obviamente la artillería de inmunomarcación nos provee alguna clave, ahora vamos a mencionar dos palabras. ¿Y qué hay con respecto a células gigantes o células monstruosas o monster cells? Los libros hablan de ella, incluyendo la vieja clasificación de la OMS, también hablaba de estas células monstruos. Los que no hablan de esto son los diagnósticos, porque yo nunca lo pongo. Realmente ponerle a un paciente que tiene un carcinoma vasocelular con células monstruosas me parece un término que no va para dejarlo por escrito. Prefiero utilizar células pleomórficas, que me parece un poco más acertado, pero son un poco más que pleomórficas, para ser sincero. ¿Sí? Acá hay algunos casos que yo fui coleccionando. Acá tienen uno, este era de mi padre en realidad, es un vasocelular lobulado, pero si miran, tiene atipía, y la atipía suele estar, este pleomorfismo suele aparecer en la parte periférica, lo cual hace pensar que es una forma también de degenerativa o senescente de alteraciones, ¿sí? Como ven aquí. Y algunos tienen peor la cosa. Aquí lo tienen, en este caso, adoptando una disposición central con núcleos verdaderamente grandes, macronucleosis, hipercromasia, ¿sí? Este caso es mío, ya también hace unos años, cuando yo esta clase la di varias veces, hace muchos años, y empecé a coleccionar con células multinucleadas, carcinomas vasocelares superficiales. Acá tienen, es un mismo caso que todo el carcinoma vasocelular superficial tenía este aspecto de células multinucleadas, ¿sí? De células con núcleos muy grandes, ¿sí? Obviamente, para todo este listado de lesiones o de variantes histológicas / citológicas, requiere por ahí tener algún tipo de batería de inmunistoquímica, aunque la mayor parte de las veces el diagnóstico está 2 campos de gran aumento más allá del que estamos mirando. Uno ve un carcinoma vasocelular convencional al lado y lo diagnostica. Pero este es un trabajo de revisión que me pareció bastante prolijo, es relativamente reciente, aunque el tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Yo resumí el cuadro. El cuadro inclusive mete lesiones de tipo benignas en los diagnósticos diferenciales, haciendo un cuadro de triple entrada con las dificultades diagnósticas, las características morfológicas distintivas y la distinción por inmunistoquímica. El trabajo incluye, por ejemplo, distinguirlo de los brotes basaloides que acompañan a los dermatofibromas, el amartoma vasocelular nevoide y otro tipo de lesiones. Yo preferí centrarme en los casos que tienen alguna relevancia clínica importante, como ser, por ejemplo, el carcinoma anexial microquístico. De hecho, estamos ahora con un caso bastante complejo dando vueltas. Habitualmente el diagnóstico diferencial va por la morfología, ¿sí? La diferenciación ductal con luces eosinofílicas, muy pocas mitosis, la ausencia de un estroma mixoinflamatorio, la ausencia de las hendiduras periféricas orientan a un carcinoma anexial microquístico. El problema es cuando uno tiene todavía aún así algunas dudas y va a la inmunomarcación, porque tal vez lo que nosotros más hacemos es el BRP4 para confirmar vasocelular. BRP4, marcador que se originó, para los que no son patólogos quirúrgicos, en la distinción de adenocarcinoma periférico de pulmón contra un mesotelioma, siendo un marcador de adenocarcinoma, ¿sí? O sea, no fue utilizado originalmente el carcinoma vasocelular. El tema es que, por ejemplo, el carcinoma anexial microquístico hay reportes contrarios con respecto al BRP4. Algunos dicen que es negativo, algunos hablan de positividad focal, y ahí, bueno, es como que si empieza a marcar focalmente el BRP4,
este resto de inmunomarcación puede tener relevancia y mucha, porque esto nos puede confundir, ¿sí? EMA y SEA suelen ser negativos en los carcinomas vasocelulares, salvo que el carcinoma vasocelular tenga diferenciación anexial, en cuyo caso pueden dar positivos EMA y SEA, ni qué decir si además tiene diferenciación sebácea. Entonces hay que tener extremo cuidado en descansar o sobredescansar en la inmunistoquímica. Siempre primero la morfología. Otros carcinomas cutáneos que pueden plantear dificultades, el carcinoma sebáceo versus el carcinoma celular con diferenciación sebácea. Obviamente, esto ya lo mencioné, la marcación difusa con receptores de andrógeno. La perilipina o adipofilina creo que ha caído un poco en desgracia, es un marcador que es muy ubicuo, por decirlo de alguna manera. No tengo una experiencia, me marca todo. Con respecto al carcinoma escamoso, el carcinoma escamoso en teoría es BRP4 negativo y EMA positivo, guarda con las áreas de los vasos celulares cuando son vasoescamosos o inclusive en las formas con diferenciación anexial. Y a veces puede confundirse un carcinoma de células de Merkel, esto es raro, el patólogo entrenado es capaz de reconocer los característicos núcleos con la cromatina granular del sal y pimienta, del carcinoma de células de Merkel, pero bueno, puede haber algunas dificultades en algunos casos y creo que algunos les voy a mostrar. Esto lo voy a pasar porque odio las inmunomarcaciones, diversas utilidades con citocratinas de alto peso, negatividades para citocreatina 20, la AE1-E3 es un mal marcador, o sea, marca pero muy débil en el carcinoma vasocelular. Y dentro de lo que son otras variantes raras, este es un caso muy llamativo, creo que es de la doctora Adriana Albertengo de Santa Fe, un carcinoma vasocelular con gran empalizada, y este es el caso que les quería mostrar, donde es bastante extendida las alteraciones, y no hay duda de que es un carcinoma vasocelular por el aspecto periférico, es bien característico en sectores, pero realmente es hasta fotogénico, digamos. Hay algunos carcinomas tenemos esta situación, que esto no lo mencioné, pero ¿es micronodular o no es micronodular? Bueno, por el lado del tamaño pareciera ser un poco más grande, hay que mirar siempre a qué aumento estamos, probablemente esté en el límite del micronodular. Pero algo que no mencioné con el carcinoma micronodular es el hecho de que frecuentemente puede asociar invasión perineural, como hizo este caso, y esto puede ser extensivo en varios puntos de la base de esta lesión, ¿sí? Entonces, ojo con estos casos, porque, a ver, en mi experiencia yo he visto gente que no tiene mucho conocimiento de patología y que se dedica a hacer MOS y que hablan de casos que han hecho 12, 13 niveles de MOS por una invasión perineural, y uno ve la histología y lo que uno ve es un carcinoma adenoide quístico, donde la regla es la invasión perineural. Y en este caso, inclusive, si uno mira, dice, bueno, ojo porque ahí tiene un patrón cribiforme, pero creo que arriba es bastante característico. Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial también. Y ese no lo incluyeron en el trabajo ese que les acabo de mencionar. Y el diagnóstico diferencial es básicamente con el CKIT. El CD117 es expresión regla en el carcinoma adenoide quístico, ¿sí? Bien. Acá tienen un carcinoma vasocelular con diferenciación anexial, pero en este caso es de otro tipo. Yo les mostré uno con diferenciación ciringomatosa, en este caso es cilindromatosa, ¿sí? Y hay que tener cuidado en estos casos porque entran en participación otros genes y otras posibilidades, ¿sí? Me refiero al tema de SILD1, Brooks-Pigler y demás, ¿sí? Pero en este caso es un carcinoma vasocelular, no un tricoblastoma, se ve perfectamente en periferia, y la diferenciación cilindromatosa, que puede inclusive en otros casos mostrarse más como una concreción PAS positiva o cierta acidofilia o material tipo membrana basal en la periferia de estos lóbulos, además de tener también ese componente de pequeños tarugos o cilindros. Esta era una broma que hacía mi padre porque le ponía que este era el smiling type of basal cell carcinoma, así que lo quería recordar con esto. Martín, ¿tengo tiempo para unos pocos casos de dificultades o corto Sí, ahora? Adelante, por favor, adelante. Bien, gracias. Son casos que tienen algunos tienen fotos clínicas y son de la doctora Virginia González, acá de mi institución, del Hospital Alemán, donde estoy hablando ahora, donde la jefa es Margarita Larralde, y ellos me han colaborado conmigo con las fotos clínicas de casos que a mí me resultaron interesantes. Esto no hay ninguna dificultad desde el punto de vista clínico. Es un carcinoma vasocelular superficial de acá a la China, ida y vuelta, 3 veces.
El problema es histológico, porque cuando uno ve la histología, el carcinoma vasocelular puede ser tan sutil como esto. Entonces lo muestro para los más jóvenes, los que están en etapa de entrenamiento. Esto es carcinoma vasocelular superficial. A veces lo que hay que buscar es una hendidura más que el carcinoma. Uno mira acá y uno ve una hilera de células. Claro, después en el step sections, cortes seriados, aparecen áreas un poco más definitorias, pero esto de acá arriba ya es carcinoma vasocelular, ¿sí? No pueden pasar por alto este tipo de lesiones superficiales. Una cosa que se dice habitualmente es que el carcinoma vasocelular superficial tiene características dermatoscópicas en el sentido que nunca hace un patrón en red. Digamos. La red suele ser más patrimonio de otro tipo de lesiones de tipo névica, ¿sí? Nevos atípicos y demás. ¿Sí? Eso lo digo, pues lo dicen todos los dermatoscopistas. Lo aclaro porque, bueno, acá hemos publicado con Horacio Cabo y Gepia Resenciano un caso inusual de carcinoma vasocelular pigmentado, donde tenía esta dermatoscopía. Y claro, ahí gran parte de la lesión tiene una red. El tema es que, claro, en ese momento yo lo informé como carcinoma vasocelular superficial, y si uno lo mira en detalle hoy día, y esto ya es una autocrítica a la propia publicación, en realidad esto viene a ser como un carcinoma de tipo pincus o fibroepitelial, porque tiene el estroma, está haciendo la red, digamos, hiperplásica y está haciendo los brotes desde la red, pero lo hace de una manera muy mínima. Por eso creo que este caso está dando ese patrón en red y se volvió medio la excepción a la regla. Yo a partir de que lo he dicho en varios congresos, he notado que varios dermatoscopistas, el doctor Salerni y otros, han incorporado este trabajo para alertar, pero me parece que es correcto el concepto de que el carcinoma vasocelular no suele tener un patrón de red en la dermatoscopía. Y en este caso, creo que la correcta interpretación es que esto es un pincus o un protopincus o un pincus pequeño empezando. ¿Sí? El pigmento que ustedes ven acá en glóbulos, en realidad se ven acá formando parte de caída de pigmento en el componente estromal de este tumor. ¿Sí? Y después tienen pigmento también en esta red de hiperplasia que les daba la red tumoral, la red en la dermatoscopía. ¿Sí? En este caso se hicieron 4 muestras y se las orientó para poder ver los distintos sectores y tenerlo bien identificado cada sector en correlación con la dermatoscopía. Bueno, esto es fácil porque la clase es de carcinoma vasocelular. ¿Dónde está el vasocelular? Es un poco docencia también para los más jóvenes. Recordar que los carcinomas vasocelulares superficiales suelen ir acompañados de un estroma muy denso, a veces hasta que parece fibrótico o cicatrizal. Ven que hay vasos verticales con un colágeno algo horizontal. Esto podría ser confundido con una cicatriz. Sin embargo, la clínica, siempre hay que tener el papelito o la orden médica o la historia clínica digital, como en mi caso, y poder establecer que esto es un carcinoma vasocelular. ¿Qué hay que hacer? Desgaste. Desgaste muchas veces muestra, y este era fácil con el desgaste, pero en el corte ese justo dio la casualidad que no había ningún brote diagnóstico, pero sí se veía el estroma. Y ustedes me dirán, ¿y si no encuentra el tumor, doctor, y solo ve el estroma? Bueno, me pasa muy seguido. Diagnostico carcinoma vasocelular superficial igual, a riesgo de ser condenado. Pero es así, es carcinoma vasocelular igual. Otro fenómeno muy descrito es el pop-out, sobre todo el vasocelular lobulado, que se extruye, a veces en la macroscopía, a veces en el procesamiento y a veces en el corte. Puede aparecer flotando fuera de la sección. En este caso fue el corte, porque en otro corte estaba, por suerte. Pero fíjense que tiene el estroma ese fibrótico alrededor y queda el agujero. ¿Sí? Entonces este es el vasocelular evanescente o que se fue a dar una vuelta. De nuevo, la pregunta, ¿qué hago si veo esto solo? Obviamente el diagnóstico es carcinoma vasocelular anyway. Esta es una foto clínica que es ambigua, porque si yo les pregunto si la lesión es sobrelevada o deprimida, la mayoría van a decir que es sobrelevada. Sin embargo, la lesión es deprimida. Yo lo tengo que aclarar porque parece sobrelevada en la foto, pero esta es la dermatoscopía, donde ven que hay unos glóbulos periféricos y el resto hay cierto brillo. Ahí pareciera estar el vasocelular, sí, pigmentado. Dermatoscopía. El problema es la histología, porque fíjense lo que resultó, y esto es lo que yo llamo el fenómeno del cazabobos, o el pitfall más grande, que es cuando uno tiene una lesión obvia, que se veía clínicamente, pero por fuera de esa lesión está la trampa, ¿sí?
está la lesión que por ahí no tiene expresión clínica o la tiene de manera muy sutil, ¿sí? Fíjense que en este caso, más que micronodular, uno debiera hablar de una forma combinada, donde algunos son cordones o de un aspecto infiltrativo, pero otros sí son micronodulares. Fíjense aquí abajo, son verdaderos nódulos pequeños sin reacción estromal prácticamente. Y la falta de reacción estromal les da una falta de clínica. Esta es la parte más obvia de la lesión, con sus pigmentos, sus calcificaciones distróficas, etc. Pero bueno, un caso que obviamente, fíjense los márgenes, ¿sí? Hubo que hacerlo ampliar, quedó con márgenes libres, pero fueron varias, y no fue una congelación, no fue una cirugía de Mohs, esto fue una congelación hecha a la usanza habitual, ¿sí? Este es un caso de acá del hospital, 76 años, fototipo 3, y lo muestro por la clínica. La clínica parecía un queloide, aunque para queloide le sobran algunas cositas, algunas lobulaciones, ¿eh? Y bueno, como se imaginarán, si está puesto en esta clase, la histología es la de un carcinoma vasocelular, que hasta es difícil diagnosticar como vasocelular, porque tiene este aspecto de cordones, pero fíjense, el estroma, bien con el colágeno engrosado, prácticamente es una caricatura del colágeno habitual, y hasta puede tener áreas donde el tumor se vuelve más denso y se reblandece, ¿sí? Pero bueno, carcinoma vasocelular, ¿cómo lo llamamos? ¿Sería la forma de la esclerodermiforme o morfiforme? Y bueno, debiera entrar ahí. El problema es que se me va a enojar mi gran amigo Luis Requena, porque él describió la variante de carcinoma vasocelular queloidiano, y yo creo que clínicamente es queloidiano, así que creo que es válido el concepto. Por eso lo describió como una nueva variante clínico-patológica de carcinoma vasocelular, y ahí radica el concepto de describir una entidad nueva o una variante nueva, ¿sí? En ese momento, en el 96, 4 casos publicados. Yo creo que hoy debe ser bastante frecuente de ver. Si uno se entera, empieza a buscarlos, aparecen, ¿sí? Almut Boer no estuvo de acuerdo, diciendo que no era una entidad clínico-patológica distintiva, en parte porque si uno empieza a buscar áreas de queloidianas, aparecen en muchos tumores sectores, pero creo que el término hay que reservarlo para cuando es extensivo, cuando toda la lesión es así. Por ejemplo, este es un caso que es bien conocido porque es de los casos de one-on-one dermatosis, ¿sí? del sitio de Bernie, y creo que ilustra el libro de Helmut también, Kerr. Pero lo muestro por algunos conceptos históricos de carcinoma vasocelular. Uno de ellos es, me lo enseñaba mi padre esto, el carcinoma vasocelular no infiltra cartílago. No lo infiltra, patina. Llega hasta el pericondrio y a través del pericondrio se extiende, a veces de una manera terebrante, pero no lo infiltra. El carcinoma espinocelular sí lo puede infiltrar. Con el hueso es distinto. El carcinoma vasocelular puede meterse en el hueso, puede erosionarse, puede buscar agujeros ópticos o neurales y demás, pero el cartílago no. Por algún motivo que no debe estar estudiado, pero yo nunca me preocupé de buscar bibliografía al respecto. Ese es un punto. Otro punto es que, bueno, nada, la anatomía y cómo el tumor se extiende patinando, como se decía históricamente, sobre el cartílago. Otro concepto es que tiene áreas queloidianas, obviamente, pero no es todo el tumor, es un sector, ¿sí? Y bueno, y el otro concepto es que tiene estas áreas de necrosis o de queratinización de tipo triquilemal o infundibular, más bien triquilemal esta, porque es bastante compacta, ¿sí? Pero para no considerarlo esto como una forma intermediaria, metatípica o vasoescamosa, ¿sí? Bien, y creo que es el último caso que le voy a mostrar, porque supongo que en algún momento alguien va a surgir con la pregunta típica de si el carcinoma vasocelular da metástasis o no. Yo respondo no por lo que leí, sino por lo que vi. Nunca vi metástasis en carcinoma vasocelular, pero no, estoy preparado para verlas algún día. Cuando creí ver alguna, era una metástasis de un siringoma maligno de larga data, que parecía un carcinoma vasocelular en vértebra, con lo cual no era. Y el otro caso es este, y perdón Gonzalo, me estoy solapando, pero bueno, fíjense que este es un tumor que tiene bastante desmoplasia, bastante reacción estromal, las células son pequeñas, por decirlo de alguna manera, y si se fijan en algún sector acá superficial, sobre todo por ahí, tenía estos brotes, ¿sí? Estos brotes que son basaloides, parece un vaso celular. Y el problema fue que le habían hecho un punch, y en el punch vimos que había algo parecido a un vaso celular, pero por debajo había otra cosa, y nos dimos cuenta, por suerte en el punch, que abajo había algo y lo marcamos. Y lo que había abajo era distinto. Fíjense el distinto comportamiento con respecto a la citoqueratina, la 1 de 3 marca mal, pero marca algo
al carcinoma vasocelular o estos brotes basaloides, como lo quieran llamar. Pero este carcinoma de células de Merkel, que está por debajo, no lo marcó para nada, y sí lo hace la citoqueratina 20, conformando verdaderos dots paranucleares, como tienen acá. Pero es un caso bastante raro, porque es un Merkel que es, o no sé si llamarlo sarcomatoide, más bien sería desmoplásico o esclerosante, como lo quieran llamar, pero va combinado con unos brotes basaloides en superficie. Sabemos que el Merkel puede tener componente intraepitelial, pero en este caso es distinto, son brotes basaloides o inducidos, como de la misma manera que lo hace un dermatofibroma, o directamente, otra cosa que está muy bien descrita es la asociación de carcinoma de célula de Merkel con carcinoma escamoso, con carcinoma vasocelular también. No quiero andar en el tema porque es tema de Gonzalo. Lo aclaro porque este caso, como lo diagnosticamos como Merkel, le hicieron ganglio centinela y el ganglio centinela obviamente fue positivo con citoqueratina 20, inclusive tiene el linfático aferente acá con embolia de tumor y las células presentes en el ganglio. Bueno, para concluir, la nomenclatura con denominaciones distintas para mismas entidades, el uso variable del término metatípico o intermediario, vasoescamoso. Creo que hoy día tenemos que ajustarnos a la Organización Mundial de la Salud y utilizar el término vasoescamoso y ser muy estrictos con el uso de ese término. Creo que tenemos que establecer criterios estrictos en el uso del carcinoma vasocelular micronodular. Eso está muy bien categorizado hoy día en la OMS y en el Royal College of Pathology también están bien establecidos los criterios. Y bueno, obviamente, ojo las variantes raras que mencioné para las congelaciones sobre todo, y la ayuda parcial, en esto voy a coincidir con Omar Sangüesa, que suele despotricar bastante contra la inmunohistoquímica. La utilidad en estos casos, o sea, es muy útil, pero hay que tener muchísimo cuidado en la evaluación de inmunohistoquímica sin considerar previamente la morfología. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Gabriel. Tenemos dos preguntas que creo que son bien importantes, mi querido Gabriel. La primera es de nuestro querido Gustavo Camino del Perú. Dice que no todos los carcinomas vasocelulares morfeiformes tienen un correlato clínico típico. Sin embargo, la presencia histológica del morfeiforme sí le da una mayor posibilidad de recurrencia. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, es atarse o no las viejas escuelas. Yo, saben mi influencia. A mí no me dejaban, todavía hoy me cuesta diagnosticar nodular. No me dejan. Los viejos dermatólogos de la escuela argentina no son nódulos, te decían, son lóbulos. Pero sin embargo hay que tener un criterio. La realidad es que hay algo que manda hoy día, y es que los criterios utilizados hoy día para categorizar estas lesiones como morfoiformes o esclerosantes han mostrado que tienen mayor tasa de recaída. Con lo cual estoy de acuerdo con lo que dice mi gran amigo Gustavo Camino. Independientemente de si tiene o no clínica de morfoiforme, hoy día, bajo criterios de la OMS, debieran ser, si uno ve que hay una reacción estromal, tiene que categorizarlo como tal porque ese tumor es de alto riesgo. A ver, el diferencial es con un carcinoma infiltrativo, que también es de alto riesgo, con lo cual, pero a mí me parece que es peor el carcinoma morfoiforme, porque, a ver, puede dar una clínica muy sutil. Sutil para el patólogo y para el cirujano que no tiene entrenamiento clínico. El dermatólogo tiene dos herramientas: la experiencia, que es fundamental, y la dermatoscopía, que yo creo que es fundamental en estos casos donde uno ve lesiones que por ahí solapadas, ¿sí? Donde uno puede, y yo creo que inclusive hay imágenes, yo he visto algunas resonancias magnéticas de alta resolución en estadificación de cáncer rectal, la capacidad de distinguir los lóbulos adiposos, los septos y demás. Yo creo que en algunos de estos casos hasta se podría hacer algo por ese lado. Y obviamente la microscopía confocal y demás, ¿no? Y la segunda, que es de Olga Gabriela Pérez, que dice, muchas gracias por compartir los conocimientos. Quería saber qué recaudos debemos tener en los pacientes previamente tratados con bismuth que hacen una recidiva del tumor o de la lesión. Como por ejemplo pasa con el rituximab, que el CD20 no es tan fiel, o hay que hacer otra marcación como el CD79A.
Es una muy buena pregunta de mi querida exresidente Gaby Pérez, que le mando un saludo enorme. No tengo experiencia, no he visto muchas biopsias. A ver, seguramente las he visto, pero no me he enterado que tenían, o sea, recaídas de vasos celulares he visto, pero no tengo experiencia al respecto. El tema es que no sé si tiene una expresión desde el punto de vista inmunistoquímico, como pasa, por ejemplo, con el CD20 cuando uno trata con rituximab y pierden la marcación con CD20. Sin embargo, esto no es una regla válida para todo. Por ejemplo, cuando tienen un linfoma CD30 y reciben tratamiento con el anti-CD30, cuando recaen CD30, o sea, no pierdan la marcación con CD30. Es distinto que con el rituximab y el CD20. Así que Sí. no sé en estos casos cómo se expresa, pero no sé si vos, Martín, o Gonzalo, si tienen experiencia. Yo no tengo. Gonzalo. No, no. Así como Gabriel, experiencia consciente, no. Sí, sí. No, yo tampoco, o sea, es más, nosotros en mi país no tenemos el tratamiento, entonces no te puedo decir. Bueno, Gaby, te queremos agradecer, hermosa charla, excelente, la he escuchado y es como escuchar una canción, cada vez me gusta más y no me canso de escucharla, muy clara, muy buena, como siempre, brillante.